La célula es la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. La palabra célula es del origen latín célula. En biología, las células se clasifican en dos grandes tipos de células. Las células eucarióticas que poseen núcleo celular y las células procarióticas que no poseen núcleo celular. La célula, como unidad básica de todos los seres vivos, clasifica los organismos para la cantidad de células que la componen, siendo organismos unicelulares formados por una sola célula, como por ejemplo las bacterias y los protozoos. Organismos pluricelulares de dos o más células, como por ejemplo los animales y las plantas. La célula significa también una pequeña celda, cavidad o hueca, como célula de un monasterio. Asimismo, la célula es un grupo que funciona de manera independiente dentro de una organización general, o bien sea política, religiosa o social, como por ejemplo los responsables fueron un grupo de personas pertenecientes a una célula de guerrilla. La célula en la biología. En biología, la célula es la unidad básica fundamental de todos los organismos vivos. La citología es parte de la biología que estudia las células y sus funciones. Asimismo, las funciones vitales de los seres vivos ocurren dentro de las células y son controladas por sustancias que ellas secretan. Y por último, cada célula contiene la información hereditaria, la cual permite su transmisión siguiente generación celular mediante mitosis o meiosis, como parte del ciclo celular. La función de la célula. Se le atribuye a la célula tres funciones vitales para la vida: la relación, la reproducción y la nutrición. La relación vincula el ser vivo con el medio ambiente y responde al entorno. Función de reproducción es el proceso de formación de nuevas células a partir de una célula inicial o célula madre, por medio de la división celular, que puede ser por mitosis o meiosis, según el tipo de célula y en la etapa que se encuentra en su ciclo de vida. Por nutrición, es la incorporación, transformación y asimilación de los alimentos, y de esta manera la célula forma su propia materia. Las partes de la célula, dependiendo del tipo de célula, las partes que la forman pueden diferir. La expresión más pequeña de las células generalmente se componen de tres elementos: membrana plasmática, membrana celular en células animales y pared celular en células vegetales. Citoplasma, líquido que se encuentra en el citosol, lugar donde flotan todos los elementos particulares de cada célula de ADN, mitocondrias, ribosomas, etc. Núcleo celular se encuentra presente en las células eucarióticas, con núcleo celular definido, y se encuentra rodeado de citoplasma. Buenas tardes, mi nombre es Dani Jarenga, hago parte del quinto semestre de Fundación Magdalena. En esta oportunidad les vengo a hablar de la célula procariota, muy conocida como célula procariótica o célula procariota. Es un organismo unicelular sin núcleo cuyo material genético se encuentra en el citoplasma, que es esta parte que logramos observar acá, reunidos en una zona denominada nucleoide. La estructura de las células procariotas son propias del reino Monera, que son bacterias y cianobacterias. Tienen en común con el resto de las células de otros organismos vivos. Las células procariotas estructuralmente es más pequeña que la célula eucariota y más simple. Es una característica de ella. Como toda célula, está delimitada por una membrana plástica, que es esta que está acá, que contiene pliegues hacia el interior en el cual se encuentra el citoplasma. Las bacterias están divididas o están denominadas en tres partes, que son cocos, bacilos y espirulus. En esta ocasión también les vamos a hablar de un conocido como es el virus, ¿cierto? Y en este momento a nivel mundial vivimos una pandemia por uno llamado coronavirus. El coronavirus, que es algo muy conocido a nivel mundial, es un brote de una enfermedad respiratoria causado por un nuevo virus que se llama coronavirus, que se identificó por primera vez en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Formas de contagio de esto: aglomeración de personas, cuando hablamos cerca de la otra persona en una distancia reducida, cuando tocamos cosas con nuestras manos, y así se va contagiando. Un modo de prevenirlo: usando el tapaboca, lavándonos las manos constantemente. El lavado de las manos debe ser el lavado de manos debe ser frecuente y de una manera sabia, porque no de cualquier manera, sino hay que mojar nuestras manos, echarnos jabón, hacer este movimiento,
Luego la punta de los dedos, hacer esto. Aproximadamente mientras dura el himno nacional debe ser el tiempo de duración del lavado de manos. Eso ayuda a prevenir el coronavirus. Si por alguna razón la persona se llega a contagiar, ¿cuáles son los pasos con esas personas que están contagiadas? Mantenerla aislada en un lugar donde haya ventilación. Los recipientes de esa persona deben ser exclusivos, no se deben utilizar para el resto de la familia. Debe llevar unos criterios médicos. Buenas tardes, mi nombre es Madalena Montalvo. Hoy les voy a hablar de la célula eucariota. Las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo diferenciado donde se encuentra el material genético ADN de las células. Son propias del resto de los reinos de la naturaleza, los reinos como el protista, hongo, animal y vegetal. Estructura de las células eucariotas. Las células eucariotas son generalmente más grandes que las células procariotas y se encuentran principalmente en los organismos multicelulares. Organismos multicelulares o pluricelulares son aquellos que están construidos por dos o más células, como las plantas, los animales y los hongos. Los organismos unicelulares son aquellos organismos unicelulares los que están formados por una sola célula, como las bacterias, las amebas, el parasemio. No era parasemio. Devuélvese para ahí. Las células eucariotas pueden ser animales y vegetales. Células animales son aquellas que forman los tejidos y a su vez forman los órganos de los animales y de los seres humanos. Según el órgano y el sistema al que pertenecen, cada célula tiene una función específica. Una célula animal es una célula eucariota. El ADN está formado por un núcleo. El núcleo dirige el funcionamiento de la célula, que es el lugar donde está almacenada el ADN. Información hereditaria. Al tener un hijo, ese hijo va a tener la misma característica gracias a que al ADN. Organismos unicelulares. Un organismo unicelular está formado por una sola célula, como lo que son las bacterias, las amebas, el paramecio y la eulena. También existen organismos pluricelulares o multicelulares. Son aquellos que están constituidos por dos o más células, como son las plantas, los animales y los hongos. Organismos unicelulares. Un organismo unicelular está formado por una sola célula, como son las bacterias, las amebas, el paramecio y la eulena. Los organismos pluricelulares o multicelulares son aquellos que están constituidos por una o por dos o más células. Celular. En esta hora vamos a hablar de la nutrición, que es la que permite obtener y transformar los alimentos y aprovecharlos para obtener la energía necesaria para las demás funciones. En esta tenemos 4 procesos, que es la respiración, absorción, secreción y excreción. La respiración tiene lugar dentro de la mitocondria. La absorción es el mecanismo por el cual las células incorporan sustancias del medio externo, como agua, gases, sales, minerales y grandes moléculas a través de las membranas plasmáticas, con el fin de utilizarla para llevarla a cabo las funciones metabólicas. En el transporte pasivo es el medio de la sustancia donde de un lugar grande están más concentrada a otro menor concentración. El transporte pasivo está representado por la disfunción simple, la disfunción facilitada, la homeosis y la diálisis. Se realizan sin gasto de energía. En la disfunción simple es la manera por la cual el oxígeno y el dióxido de carbono y pequeñas moléculas sin cargas eléctricas atraviesan la membrana plasmática. En esta hora vamos a hablar del transporte pasivo. En el transporte pasivo es el paso de las sustancias a través de las membranas
semipermeable desde una zona de menor concentración a otra de mayor concentración. En este caso necesitamos un aporte o gasto de energía en forma de ATP y de proteínas transportadas que actúan como bombas para vencer esas gradientes. Las bombas de sodio y potasio cumplen un rol muy importante en la producción y la transformación de los impulsos nerviosos en la concentración de las células para las células musculares. Endocito es la célula utilizada para endocitos para incorporar grandes moléculas. Las moléculas plasmáticas se imaginan y rodean las partículas. Luego se forman vesículas, sustancias al citoplasma. Hay tres formas de endocitosis, fagocitosis y pinocitosis y endocitosis, mediante por el receptor. Fagocitosis, las células absorben grandes moléculas mediante las prolongaciones de la membrana plasmática. Las partículas son encerradas en vesículas que luego se unen a los xilosomas. Estos dirigen a esas partículas y las transforman en sustancias más simples que se vinculan en el citoplasma para la utilización de los glóbulos blancos. En esta vamos a ver la secreción, proceso que realiza la célula para segregar a través de la membrana plasmática sustancias utilizadas para el organismo como leche, hormonas o enzimas para la digestión. En la secreción es la que elimina las sustancias de desechos, el metabolismo celular al exterior. La célula excreta desechos para transportes pasivos, dióxido de carbono, transportes activos y citosis, mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática. Reproducción celular. La reproducción celular es la etapa en la que el ciclo celular, la célula madre, se divide en dos células hijas distintas. Hay diferentes tipos de reproducción asexual: bipartición, gemación y esporulación. La bipartición consiste cuando la célula madre se divide en dos células hijas distintas. Cada individuo que se va formando tiene funciones y factores idénticos a los de la célula madre. Esto se da en los organismos en los microorganismos como la ameba, las bacterias y las algas. La gemación es el tipo de reproducción asexual en la que se presenta una división desigual al cuerpo del progenitor. Este tipo de reproducción asexual se da en plantas y en hongos como la levadura. También se dan en animales como los políferos, nidarios y briozoos. Se crean individuos idénticos al del progenitor. Esporulación es la diferenciación de células que lleva a la producción de células reproductivas dispersivas resistentes llamadas esporas. Esto se da en algunos hongos y bacterias, líquenes, también en bacterias como el protozoo, esporozoo y el plasmodium causante de la malaria. También en plantas como los musgos, las algas y los helechos. Durante la esporulación, el núcleo se divide en varios fragmentos.
Y debido a esa división, el citoplasma rodea cada núcleo, dándole lugar a las esporas. La mitosis, otra forma de reproducción de la célula. En esta, la célula entra en la fase M, donde va dispuesta a reproducirse en varias células. En la mitosis se forman dos células hermanas con el mismo contenido genético. La mitosis, se divide en diferentes fases. La primera fase, que es la profase, es donde la replicación del ADN se condensa y se forman los cromosomas. Los seres humanos tenemos 23 cromosomas. Estos se dividen por las dos cromátidas, la original y la copia, y se unen con un centro medio que es el centrómero, formando la imagen de la X fase. Cuando estos microtúbulos se unen en el centrómero de los cromosomas y se alinean en el centro de la célula, es cuando se forma la metafase. Y es cuando están a punto de separarse los contenidos genéticos. Anafase. En esta etapa de la mitosis, el uso mitótico consigue la división de las cromatidas hermanas y las arrastra a polos opuestos. De ahí forman dos nuevas células con genética iguales. En lados opuestos, los cromosomas se descondensan en su forma habitual y el núcleo que los contiene se regenera. Se forma la citocinesis, que es la división de dos células. Esto sucede al final de la anafase. El resultado final de la mitosis es la formación de dos células hermanas en interfase que tienen el mismo contenido genético y no ha sufrido ninguna modificación. Mi nombre es Marcela Domínguez. Les voy a hablar sobre otra forma de reproducción celular. Entre ellas se destaca la mitosis y la meiosis. La mitosis, propiamente dicha, está compuesta de 4 etapas o fases. Entre ellas está la profase, la metafase, la telofase y la anafase. La fase de la mitosis. La mitosis tiene como resultado dos células hermanas de igual contenido de cromosomas. La mitosis tiene diferencias según la célula eucariota, que se realiza por todo lo que tienen en común la condensación de los cromosomas, la formación del uso mitótico y la unión de los cromosomas. Fase. Al inicio de la fase M, el ADN replicado se encuentra enmarcada la condensación en forma más compacta, conocida como cromosomas. Normalmente, nosotros los humanos tenemos 23 cromosomas. Como aún está preparándose para dividirse, los cromosomas aún están formando por dos cromáticas, la original y la copia, unidas por un punto medio llamado centriómero. Cuando este microtúbulo mencionado se une, el centriómero de los cromosomas se unen juntos en el centro y la célula. En la metafase es cuando los microtúbulos mencionados se unen al centriómero de los cromosomas, como se puede mostrar aquí, y se alinean justo en el centro de la célula. Es cuando ocurre la metafase, ya que se está en el punto en que se separa el contenido genético. En la anafase, en esta fase de la mitosis, el uso mítico separa los cromátidas hermanas, como se puede aquí, cada una está separada, y los arrastra a polos opuestos, que se consigue que tengan el mismo cromosoma genético en las células nuevas. En la telofase, una vez
que los polos opuestos, los cromosomas se condensan y forman habitualmente y se genera un núcleo que los contiene, justo a lo que se produce la citocina, es decir, la parte en que se hace la partición de las células. Como se puede observar, aquí ya se hace la citocina porque está la partición de las dos células. En la meiosis, se denomina meiosis o meiosis a una de las formas en que se reproducen las células. La meiosis consiste en la división de una célula diploides, es decir, provista de dos conjuntos de cromosomas. La mayoría de nuestras células son de este tipo, en 4 células haploides, es decir, provistas de la mitad de la carga genética de la célula anterior. La meiosis, fase 1, resalta en la célula de la mitad de la carga genética. Entre las fases de la meiosis se encuentra la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. En la profase 1, el primer paso consiste en la separación del ADN para prevenir dos conjuntos distintos, por lo que el material genético se entrecruza y surge una célula nueva. En la profase, el primer paso consiste en la separación del ADN para prevenir dos conjuntos distintos, por lo que el material genético se entrecruza y surge una célula, una suerte de línea divisora. Es decir, aquí en la metafase los cromosomas se ubican en el centro de la célula y empieza a separarse la repartición genética. Como se puede ver, aquí ya cada una está separada, que es la separación genética. Anafase. En esta fase, cada ristra de ADN tiende a un polo de la célula formada por dos polos haploides. Como se puede ver, aquí se forman los dos polos haploides. En la telofase, en esta fase la membrana plasmática se separa y da origen a dos células haploides. Aquí se encuentra la separación y se hacen dos células haploides.